Bueno, gente, yo lo que tengo acá es una milanesa. En realidad son milanesas para hacer milanesa básica, clásica, ¿sí? Pero voy a aprovechar y voy a hacer de ellas unas 2 o 3 milanesas rellenas, arrolladas. La carne puede ser carne de cuadril, carne de nalga, carne bola de lomo, cortadas como para milanesa. Lo primero que vamos a hacer es sal, pimentar, un poquito y la sal. Y yo acá tengo jamón cocido, voy a tirar una feta ahí, otra más ahí, así bien superpuesto. Acá tengo queso barra, le vamos a poner quesito barra ahí, de la misma forma. Y ahí. Acá tengo un lomo de cerdo ahumado, está espectacular esto. Espectacular está, también lo voy a poner. Unas 3. Y ahí voy a empezar a enrollar. Ahí. De esta forma. Ahí. Ahí. Lo podemos atravesar con unos palitos brochet como para que no se nos desarme. Y otro ahí. Listo. Voy a poner a calentar. ¿Ves? Ahora lo vamos a cortar acá con lo que vos tengas. Yo tengo esta de electricista. Estos 2 pedacitos que me sobraron pueden servir para lo otro. Ahora, lo que voy a hacer, antes que nada, voy a pasar por harina, un poco primero. Harina, ahí. Acá lo ideal es que también lo tapemos bien con el... Si no se nos va a escapar el queso. Ahí. Y lo vamos a pasar por el rebozado clásico, el menjunje clásico de huevo, perejil, ajo, sal, pimienta, perejil, dije, ajo, sal y pimienta, huevo, perejil y ajo, huevo y un poquito de sal y pimienta. Ahí. Un huevo, otro huevo y otro huevo. O sea, son 3 huevos. Para ahorrarnos en huevo yo también le agrego leche. Ahí, un chorro de leche. Le voy a agregar un poco de perejil, pimienta, sal. Y un diente de ajo que lo picamos por allá atrás. El famoso menjunje Básico de la milanesa. Entonces, una vez que lo pasamos, rebozamos por harina un poco al arrollado de carne. Vamos a pasar por el huevo, quede bien pasado. Sobre todo en las uniones y es todo. Ahí, mira, va a caer un poquito. Eso. Y ahora lo llevamos directamente a la placa donde tengamos el pan rallado. Lo importante es de este lado. La harina que hace es que se adhiera un poco más el huevo. Podemos pasarlo 2 veces por harina si querés, para asegurarnos de que no se nos escape el queso. Entonces lo vuelvo a poner. Y ahí. Uy, ahí va. Y otra vez al pan rallado. Ahí está. Y lo vamos a llevar al aceite, pero no muy caliente. Ahí, las uniones, acá en las partes estas. Vas a ver que no se va a desarmar, no se va a salir del relleno ni nada. Es más, yo si quiero ya lo podría sacar esto, pero no se lo voy a sacar nada, se lo voy a sacar después. Así que ahora vamos a ir por aquel lado a freír. Pero todavía le falta un cachito al aceite, así que mientras se calienta el aceite, yo me voy a hacer el resto de las milanesas, que las voy a hacer milanesas normales. Bueno, yo ya tengo el aceite caliente, así que mirá, me viene re bien los pinchitos estos para mandar adentro y no quemar. Lo ideal sería que esté hundida totalmente el arrollado, pero bueno, es grande el arrollado, es un arrollado así más o menos, y el aceite está por la mitad. Así que, pero lo vamos a ir dando vuelta, ahí lo voy a ir manejando. Vos si podés taparlo casi de aceite mejor. Así que ahí lo voy a ir cocinando tranquilo para no quemarlo por fuera y que nos quede crudo por dentro. No te olvides que la temperatura tiene que llegar hasta el fondo. Por ahí podemos tapar un poquito dejando abierto para que la condensación que haga escape y no se haga una tapa. En la tapa se empieza a pegar la condensación,
Se va a empezar a pegar se va a empezar a formar el líquido acá, el agua, producto de la condensación, de los vapores que se van soltando, ¿no? De la carne que se va evaporando. Entonces se nos va a quedar acá y va a empezar a gotear agua adentro del aceite. Lo que podemos hacer es semi-taparlo ahí, que quede un poquito a la... ¡Hola! Ahí, destapado. Para que mantenga un poquito más la temperatura nada más. Ahí ahora lo vamos a ir mirando cómo va a quedar. Me lo traje acá adelante para que sea más visible verlo y más cómodo para mí para trabajarlo, ¿no? ¿Ves como ya lo di vuelta yo? Estaba del otro lado. Esta es la parte que yo quiero que veas. Mira cómo quedó sellado. El arrollado, no se va a escapar el queso, nada. Lo vuelvo a tapar un poquitín y ahí volvemos en 3 minutos. Ahí vamos. Yo voy jugando de un lado a otro. Bueno, yo creo que ya casi vamos a ir estando. Que lo voy a sacar. Y ya está. Eso que cae, que se escucha, puede llegar a ser el suero del queso. Cuando le ponemos cosas así a la comida, carbadientes o lo que fuere de esto, tenemos que acordarnos de, si son varios, ponerle siempre la misma cantidad en lo posible y recordar cuánto le pusimos. A ver, lo voy a cortar. No lo voy a cortar como siempre, que es en forma diagonal. Está perfecto. A probarla. Vení a buscar esto. Bueno. A ver qué ondeli. Mirá. No sé si se alcanzará a ver. Tapo un poquito la luz. Está perfecto. Eso rojito es que está jugosa la carne. No está cruda. Gracias, Odín Todopoderoso, Padre de todo. Bueno, vos si querés esto lo podés acompañar con cualquier guarnición que te guste. Ya sea papa, puré de papas al horno, papa frita. Lo podés acompañar con arroz blanco. Lo podés acompañar con una ensalada, cualquier tipo de ensalada que te guste. Con verduras salteadas, solo, así como lo voy a comer yo. Lo podés preparar con cualquier tipo de guarnición. Espero que les haya gustado este tip de cocina. Bueno, nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. En este momento le voy a agregar el verdeo picado y los portobelos picados. Cocinamos unos 2 minutitos y le agregamos las papitas que tenía yo cortadas.